¿Cómo estamos los que estamos? Y hoy día acompañados del presidente de Bópoli, candidato a diputado, además Juan Manuel Santa Cruz. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenas tardes, buenos días. ¿Saben qué? Quiero enfatizar, yo hago demasiados programas en esta radio, se me confunden los horarios. Juan Manuel, ¿cómo estás? No dormió, Matías, por lo que veo. Estuvo bueno el fin de semana. Dormí súper poco porque fui a un concierto anoche y no estoy en edad. Imagínate lo que queda para uno. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy buenos días, Matías y Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué noticia lo tiene más contento / tranquilo durante este día lunes? ¿El repunte de Denis Matei en la encuesta Cadem o la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones respecto a Daniel Jadwe, que corresponde al Distrito 9, en donde usted va candidato a diputado, justamente? Mire, ambas son buenas noticias para comenzar el 18, así que me alegran ambas. Pero vamos, mire, por lo de Jadwe, un comentario sobre eso. Más allá del caso puntual, ¿no es cierto? Porque además yo en lo personal soy de los que cree que en la política uno tiene que pelearle a los problemas, no a las personas. Lo que me hace sentido es que está funcionando la institucionalidad, que se respete las decisiones, en este caso del Tricel, y que en eso no hay nadie que esté sobre las decisiones de la propia institucionalidad. Así que me alegra que en ese sentido eso haya ocurrido. Era algo que yo hubiera esperado de voluntad propia del Partido Comunista, porque no es duda para nadie, ¿verdad?, que la política está desacreditada y que tiene que hacer un esfuerzo por volver a recuperar la confianza de la ciudadanía. Entonces, cuando dejamos dudas de casos de corrupción, como era este caso, me parece que le hacemos un flaco favor a la política. Y eso es lo que estuvo haciendo el Partido Comunista en este caso. Yo soy consciente de que este es un proceso que no está terminado, ¿verdad? Acá lo que hay es una acusación sobre caso de corrupción que ha avanzado de manera importante en su proceso judicial y por eso la decisión del Tricel. Pero con todo, creo que los partidos políticos debemos tener un estándar mayor a ese, y si queremos recuperar la confianza de la ciudadanía, este es el tipo de cosas de los cuales nosotros tenemos que ser tremendamente claros en todo momento, cosa que no lo ha sido el Partido Comunista, y a mí me llama la atención justamente sus reacciones hasta el día de hoy, porque van en un sentido distinto a lo que el Tricel está sancionando. Y en un sentido distinto incluso a su propia candidata presidencial, a Janet Jara, ¿no? Que durante el fin de semana volvió a insistir que primero, que hay que respetar la resolución de los tribunales, algo que el Partido Comunista ha tenido varias veces sus problemas, y además que ella efectivamente consideraba que Daniel Jadwe desde un principio debía dedicarse a su defensa. Bueno, efectivamente, creo que cualquiera que tenga problemas con la justicia tiene que dedicarse a eso. No nos merecemos tener en el Congreso a personas que están con la cabeza en otro lado y menos aún acusados por casos de corrupción y tener que defenderse por eso. Todo lo contrario, en el Congreso tienen que estar los mejores. Y en Evópolis hemos hecho ese esfuerzo justamente de que quienes por de pronto tengan un compromiso social importante, pero además, naturalmente, no tengan problemas con la justicia, sea quien representa a los chilenos. Sí, parece fuera, no sé, una conversación como de locos el estar discutiendo si alguien en esa situación debería estar en el Congreso. Entonces, es muy llamativa la decisión del Partido Comunista de insistir en una candidatura como la de Jadwe, insistir hoy día, además, lo que han dicho en tribunales internacionales, etcétera, sobre su defensa. Su candidatura, Juan Manuel, fue bien criticada en su minuto, o incluso sectores del propio Chile Vamos se manifestaban con furia contra Evópolis porque Felipe Cas finalmente a última hora decidió no repostular en la Araucanía, y lo que decían, eso abrió cupo para que usted fuera candidato por el Distrito 9. ¿Se siente con el apoyo de Chile Vamos, al igual que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, para enfrentar esta elección? Totalmente, Rodrigo. De hecho, no comparto la premisa, primero, de que no hayamos anticipado en su minuto a Chile Vamos de que el senador Felipe Cas no iba a ir a la reelección. De hecho, eso ocurrió, lo aclaró el presidente de la UDI en alguna entrevista que dio hace algún tiempo, en donde explicó que esto lo sabía el resto de la coalición, dicho por él, porque así fue. Y lo segundo, jamás he escuchado una crítica de parte de Chile Vamos a mi candidatura, todo lo contrario, muchas palabras de apoyo, y en Chile Vamos en eso hacemos equipo. Entendemos que hoy día quienes ganan las elecciones son los equipos, no es una persona individual, y eso es algo que lo celebramos. De hecho, Rodrigo, en realidad a esta altura no es solo Chile Vamos, es el Pacto Grande y Unido, Chile Grande y Unido, que además lo conforma el Partido Demócrata, con quien también estamos haciendo equipo en esta elección, tanto en el pacto parlamentario como apoyando a Evelyn Matei. Uh-huh. Estamos conversando con Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Bópoli, candidato a diputado por el Distrito 9. ¿Qué
¿Qué rol juega justamente Evópolis hoy en día, según usted, Juan Manuel, en Chile Vamos? Lo digo porque en más de una ocasión no quiero hablar de discolaje, sino que de representar unos principios que a veces pareciera un equipo Renovación Nacional y la UDI, y en otra parte justamente Evópolis. Ha pasado en acusaciones constitucionales, ha pasado en algunas votaciones en específico, que decir en la presidencia del Senado en la última votación. ¿Qué rol juega Evópolis dentro de Chile Vamos, entendiendo que son probablemente el partido más hacia el centro dentro de la coalición? Bueno, por definición, en toda coalición hay visiones distintas. Esa es la gracia de que tú unes en una misma coalición a partidos que piensan de distinta manera. Eso, en nuestro caso, no lo vemos como un problema, todo lo contrario, creemos que esa diversidad le da valor a la política. Chile es diverso y eso nos hace una coalición más rica en ideas justamente, y que naturalmente tiene diferencias a rato, pero que es capaz de sobreponerse sobre esas diferencias y poner un proyecto común por delante, que hoy día está en el proyecto que lidera Evelyn Matei. Respecto de Evópolis en particular, Evópolis es un partido que representa una derecha moderna y que con principios liberales, reformistas, y con un profundo compromiso social. Eso está en el origen del partido, que no carga con las historias de la política chilena, ¿verdad? Porque es un partido que tiene 8 años desde que se inscribió formalmente. Y en ese contexto además ha tenido un carisma que tiene que ver con una forma de hacer política, que sea seria, que sea poniendo atención en el largo plazo, no solo en el corto plazo, y desde ahí es que Evópolis ha buscado contribuir en las distintas discusiones de política que hemos tenido en Chile en el último tiempo, desde los retiros a la reforma de pensiones, como vimos en el último año. Hay una discusión dentro de Evópolis o de Chile Vamos que se ha sostenido en el último tiempo, que es qué va a pasar si eventualmente José Antonio Kast pasa a segunda vuelta. En su minuto usted dijo que le dolería la guata votar por José Antonio Kast. Ante la pregunta usted dice sí, claro. La pregunta era si le dolería la guata gobernar con Kast. ¿Se le pasó el dolor de guata? Lo mandaron a tomar Viadil incluso en esa... Sí, estoy lleno de Viadil en mi casa, ya me llegó de regalo mucho Viadil. Pero más allá de las bromas, hoy día no tengo dolor de guata porque yo veo a Evelyn Matei muy fuerte en lo que está haciendo, con mucha energía. Hubo un cambio de ánimo importante en el último tiempo. Ella está concentrada en conectar con los chilenos y chilenas con sus dolores. Comenzó lanzando su campaña en Arica, hablando de inmigración ilegal. Se comprometió con ellos a estar el mismo 11 de marzo, cuando en su primer día de presidenta, esa noche acompañándolos y haciéndose cargo, obviamente, del problema. Siguió en Antofagasta hablando de cómo tenemos que potenciar la minería en Chile, y no solo la minería, otras industrias. Cuando se movió hacia el sur, habló de cómo crear 1 millón de puestos de trabajo en distintas industrias en las que Chile tiene ventajas. Siguió hablándole a los jóvenes con el proyecto o la iniciativa del pie cero, que permite que hoy día jóvenes que paguen un arriendo puedan pasar de que ese arriendo se transforme en el pago de un dividendo gracias a que se les subsidia el pie para adquirir una vivienda. Y estamos esta semana, va a estar ella en realidad, hablando sobre medicamentos a bajo costo, que sabemos que es uno de los dolores grandes que tienen las familias chilenas por su gasto en salud. Entonces eso a mí, Rodrigo y Matías, me tiene muy contento, porque la veo a ella conectada con los chilenos, mostrando que sus propuestas son serias, mostrando que tiene equipos para hacerse cargo de esas propuestas, y eso va a traer réditos. Por lo tanto, frente a la decisión de noviembre, yo no tengo duda que va a ser Evelyn Matei quien esté en segunda vuelta, y por lo tanto tampoco tengo dudas que en Evópolis vamos a votar por ella en segunda vuelta. Pero póngase en ese escenario, que es una realidad, porque si bien Evelyn Matei sin duda ha subido en las encuestas y ha cortado la brecha con José Antonio Kast, él sigue liderando desde la derecha, porque hoy día Janet Jara pareciera estar en un primer lugar. Es una alternativa, es una posibilidad, es una realidad. Escuchaba hace algún tiempo una frase de Hernán Larraín Mate que decía: me arrepiento de votar por Kast en primera vuelta, pero cuando veo a Gabriel Boric se me pasa. ¿Cómo lo ve usted? Claro. Mire, veo que el escenario está cambiando. O sea, usted mismo lo decía, Rodrigo, las encuestas se están moviendo, pero no solo eso. Vimos un debate, ¿verdad?, la semana pasada, que no es que todo cambie en un debate, pero dan señales, en donde vimos, por ejemplo, una candidata Jara llena de contradicciones. Fue interpelada justamente por el tema de la minería, por José Antonio Kast, en donde en su programa ella decía que iba a nacionalizar la minería, ¿verdad? Pero
a estatizarla, pero luego ella negó eso. Luego Artés la interpelaba porque ella en su minuto estaba en contra de las FP y que no iban a seguir, pero luego apoyó una reforma como ministra del Trabajo en donde le dio continuidad al mundo de la AFP. Cuando salió electa candidata volvió a decir que no quería la continuidad de la AFP y ahora parece que de nuevo quiere continuar la AFP. Bueno, esas idas y venidas que se lo enrostraban en el debate, ¿verdad?, los otros candidatos, hizo que ella se ofuscara mucho, y en mi opinión lo que está en el fondo de esa conversación son las contradicciones que tiene su candidatura a múltiples temas. Yo le acabo de dar dos y creo que eso entonces no va a prosperar. Y por el lado de José Antonio Kast ocurrió parecido con cosas como, por ejemplo, cuando se le preguntó por cómo iba a financiar su propuesta del Chao Préstamo, ¿verdad?, y cómo esto afecta a la PGU, que es una de las políticas sociales más importantes que hemos tenido en Chile en el último tiempo, o cómo se iba a hacer cargo de la propuesta de reducir en $6.000 millones en 18 meses el gasto público sin afectar las políticas sociales del Estado. Entonces, esas cosas, en la medida en que la ciudadanía las vaya aquilatando, las vaya entendiendo, se va haciendo cada vez más evidente que la única persona hoy día con las mejores condiciones para gobernar es Evelyn Matei. Y al final, digan lo que digan, quien puede parar un gabinete el 11 de marzo con personas extremadamente competentes y que puedan hacerse cargo de los múltiples problemas que estamos teniendo hoy día en Chile, es Evelyn Matei. Eso no lo puede hacer nadie más. Entonces, para mí, eso pesa mucho más que todo lo otro que estamos viendo en la discusión política, y en la medida que avancen los días de cara a la elección, ese es el tipo de conversación que vamos a ir escuchando en las casas, y en mi opinión, por lo que yo creo que a Evelyn Matei le va a ir bien en noviembre. Ahora, Juan Manuel, independiente si es José Antonio Kast o Evelyn Matei la candidata o el candidato de la derecha que pasa a segunda vuelta. Digo de la derecha desde la derecha más radical, obviamente, hacia la centro derecha. ¿Se tienen que poner los otros partidos que se identifican con ese sector a disposición de esa candidatura inmediatamente después de la primera vuelta, o hay que negociar? Mire, los partidos que hoy día conformamos el Chile grande y unido, vamos a estar siempre detrás de Evelyn Matei. Lo que ocurra después de eso es algo que habrá que conversarlo. Naturalmente depende de un montón de condiciones, pero el escenario en el que estamos trabajando nosotros, tanto la URN y Evópolis, la coalición original, Chile Vamos, más demócratas y amarillos, es que Evelyn Matei va a ser quien va a ser la próxima presidenta, y es ahí donde nosotros vamos a estar, y con la misma invitación que hemos hecho hasta ahora, que es buscar unir a los chilenos en torno a los problemas que tenemos. Esa es la forma de avanzar. Lo que verdaderamente resuelve los problemas país son los acuerdos, y nosotros tenemos una larga historia, tanto en gobierno como en oposición, justamente generando esos acuerdos, que es lo único que resuelve los problemas concretos de los chilenos. Yo lo quiero llevar a raíz de la discusión que se ha dado en los últimos días, un proyecto que está avanzando en el Congreso y que tuvo un hito la semana pasada, aprobado en la Comisión de Salud del Senado, que es la eutanasia. La eutanasia ha sido un tema que desde la centro derecha no hemos escuchado una claridad si es que está a favor o en contra, si en las condiciones que hoy día está el proyecto sobre la mesa se puede o no se puede avanzar, y si es parte de la idea de gobernar para los gobiernos eventuales de derecha en su próximo periodo. ¿Qué piensa Evópolis de la eutanasia? Mire, dos comentarios, Rodrigo. Lo primero es que creemos que no es parte de las urgencias en las que está el país, que tiene el país hoy día, y que por lo tanto no nos parece oportuna esta discusión. Con eso no quiero decir que no la tengamos que tener, creo que es de las discusiones que hay que tener en Chile, pero no es el minuto. Hoy día hay urgencias que son muy relevantes, que son conocidas por todos, que parten en seguridad, siguen en temas de falta de oportunidades de trabajo, algo que está afectando mucho a los jóvenes y a las mujeres en particular, y luego temas de vivienda, que es un dolor enorme que tenemos en Chile. Ahí están las urgencias, ahí yo esperaría que esté el gobierno poniendo sus prioridades. Respecto de la eutanasia, como le decía, este es un debate al que no nos negamos, es muy propio de Evópolis esto, discutamos de todo, para eso está el Congreso justamente. Sobre el proyecto en particular, nosotros no tenemos tomado una posición, además como partido en materias morales como esta, normalmente damos libertad de posición, independiente de que Evópolis tiene efectivamente una mirada más bien liberal respecto del resto de la coalición, y probablemente también lo será en esta materia, pero no conozco yo el detalle, Rodrigo, de este proyecto en particular, y por lo tanto, para darle una opinión informada, prefiero primero entender lo que está proponiendo el gobierno y sobre eso informar. Estamos conversando con el presidente de Evópolis, Juan Manuel Santa Cruz, y también candidato a diputado por el Distrito 9. Hay otra discusión
que también se ha dicho que no es parte de las prioridades, y entendiendo que todas las campañas, incluida la de Janet Jara, si uno la pudiera poner en un contrapunto, también ha dejado una discusión para más adelante, que es el aborto legal. Se habla mucho de aborto libre, pero el proyecto habla de un aborto legal, porque tiene plazos y condiciones para poder ejecutarse. Esa es una discusión bien larga dentro de la historia de nuestro país, que el gobierno ahora está intentando avanzar, ha intentado ponerle acelerador en los últimos días. En esa discusión ya hay una visión clara de Evópoli, porque como le digo, es de hace un buen rato ya este tema. Sí, en Evópoli nos quedamos con tal como está hoy día la legislación. No somos partidarios de hacer cambios, pero de nuevo por la misma razón que le decía antes, Rodrigo, el gobierno no es que esté tratando de avanzar en esta materia, el gobierno está buscando proyectos que está presentando en la hora nona previo a las elecciones, que son proyectos que dividen a los chilenos. Y por lo tanto yo discrepo de su punto sobre si genuinamente quiere avanzar en esto. Yo lo que veo es que ellos están usando este tipo de proyectos como una herramienta de afectar la agenda política. Pero creo que no les va a resultar, porque es bastante evidente para todo el mundo, partiendo por la propia candidata del oficialismo, Janet Jara, ¿no es cierto?, que las preocupaciones están en otro lado y la atención entonces está en otro lado. Entonces yo lo que veo es que estos proyectos van a quedar durmiendo en el Congreso y ya veremos cuándo habrá que tener la discusión. Pero lo cierto es que hoy día hay que poner el foco en donde de verdad le aprieta la piedra en el zapato a los chilenos. Ahora era una promesa de campaña también. O sea, bueno, pero ¿quién viene a cumplir su promesa de campaña cuando le quedan días para salir de su gobierno? Si eso ya no lo hizo. Estamos conversando con Juan Manuel Santa Cruz. Oiga, a propósito del gobierno, ¿no? Durante estos días deberíamos tener un dictamen de la Contraloría o una resolución de la Contraloría en torno a las denuncias que se ha realizado contra el Ejecutivo a propósito de un eventual intervencionismo en la campaña presidencial. Se acusa que sobre todo a través de las vocerías se le ha pegado a José Antonio Kast, se le ha pegado en algunos casos a la ex alcaldesa Evelyn Matei, aunque la verdad es que llevan varios meses en donde quizás el foco pareciera haber cambiado. ¿Para usted ha existido intervencionismo por parte de la Moneda en esta campaña presidencial? O sea, claramente los ministros han sido comentaristas de las elecciones desde el verano hasta esta fecha. Y todo el primer semestre, efectivamente, cada vez que Evelyn Matei proponía algo, teníamos 3 o 4 ministros que salían a responder. Y no solo eso, nos enteramos por la prensa justamente que desde la SECOM se hacían minutas en donde se les instruía de cómo tenían que hacerse cargo de las propuestas que estaba haciendo Evelyn Matei o cómo tenían que responder esas propuestas. Si eso no es intervencionismo, no sé qué es lo que es eso. Ahora, y esta pregunta se la hacíamos el otro día al mismo José Antonio Kast. ¿Dónde está la línea en que sea intervencionismo con que el gobierno sale a responder cuando hay cuestionamientos hacia su gestión y temas que tienen que ver con los proyectos que ellos han impulsado y sacado adelante, entendiendo, entre otras cosas, que Janet Jara fue ministra del gobierno, entonces se mezclan un poquito las cosas, ¿no? El hablar a favor de la candidata de hablar a favor de la ex ministra del Trabajo. Sí, ahora para definir esa línea es que tendremos a la Contralora próximamente, ¿no es cierto?, aclarándonos dónde está esa línea. Pero en mi opinión no corresponde. No corresponde lo que está haciendo el gobierno, no corresponde lo que ha hecho Laura Albornoz, no corresponde lo que hacía Francisco Vidal desde TVN. Tienen una tribuna financiado con el presupuesto de todos los chilenos, ¿verdad?, con el bolsillo de todos los chilenos, para hacerse cargo del problema de los chilenos y no para estar opinando sobre lo que está ocurriendo con las candidaturas. ¿Ya hasta cuándo va a ser esta una discusión de campaña? Porque se ha transformado en un hito de campaña. Si bien lo ha liderado José Antonio Kast, y Evelyn Matei ha tomado un poquito de distancia con este tema, sí lo han hecho parlamentarios de Chile Vamos. ¿No distorsiona un poquito el debate de lo mismo que decía usted, las prioridades que hoy día debe tener el país? Pero de eso se tienen que hacer cargo los que están en eso. Si, como bien dijo usted, Rodrigo, en su pregunta, nosotros en el comando, y Evelyn Matei en particular, está concentrada en los problemas de los chilenos y en conectar con ellos. Esta semana, como le decía, en la propuesta que viene en materia de cómo reducir el gasto en medicamentos de las familias, que es uno de los grandes dolores que tenemos en Chile también. Y ahí está nuestra energía, Rodrigo, no en estas discusiones. Y va a ser en Recoleta esta actividad, ¿no? En su distrito. No estoy enterado aún dónde va a ser. No, va a ser, sí, va a ser ¿Sí? va a ser en Huachuraba. Pero también es su distrito. También es parte de las 8 comunas que componen el Distrito 9, así que ahí estaremos. Aprovecha de ir para allá, entonces. De todas maneras. ¿Cómo va a pasar el 18? Bailando cueca y comiendo empanadas en todas las fondas del distrito, obviamente. Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, candidato a diputado por el Distrito 9. Gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, pues. Gracias a usted, Matías. Que esté muy bien. Rodrigo. Felices fiestas patrias.